Qué bien. Gracias, Señor. Hay veces que todas las cosas que aprendemos nos parece fácil decirlas o confirmarlas. Algunos incluso en su madurez a veces prefieren guardar silencio y no confirmar. Dios conoce la astucia de nuestro ser, como diciendo: yo no me comprometí. Y Dios conoce, sabe. Es como delante un hermano me hablaba y decía, cuando los hermanos iban a predicar y me buscaban porque él todavía no era un convertido, entonces él dice: yo veía venir a los hermanos y me ocultaba. Y a veces nosotros podemos estar congregados y en nuestra falta de confirmación, porque meditamos nos conviene o no me conviene, Dios también sabe que nos estamos ocultando de la verdad. La voz de Dios se pasea en nuestro medio y quizás cuántos se han ocultado como un Adán, porque están desnudos, porque se han ido desnudando, porque han ido aprendiendo cosas que Dios nunca te enseñó. Dios nos enseñó la santidad. Pero hemos ido aprendiendo otras cosas. Y a pesar de ello, igual, de todas maneras, Dios hizo un sacrificio para cubrir con pieles al que se desnudó. Pero algunos se resisten porque todavía creen que pueden cubrir su desnudez con esas hojas de higuera. Esas hojas que no soportarán el calor del sol. Esas hojas se van a secar. Y el viento las va a sacar y tu desnudez va a estar tan así a la mano, podríamos así decir. Pero Dios lo vistió con pieles, algo duradero. Dios no dijo: te quiero vestir para un culto. Quiero vestirte para toda la vida. No quiero cubrir tu desnudez como un sacerdote que se viste solamente para un momento religioso, sino siempre. Y que sepamos valorar lo que nos ha dado y saberlo cuidar. Como en cierta oportunidad, una familia cristiana viviendo para Dios en un país donde estaba prohibido el cristianismo, el evangelio. Pero aún con todos esos riesgos, esa familia enseñaba y mostraba lo más importante que había en ese hogar. El tesoro más grande que había en ese hogar era la Biblia, era la Escritura. Y los hijos se lo aprendieron. Pero llegó un día en que los sorprendieron a esta familia y por lo tanto llegaron a ese hogar y los sacaron a todos fuera del hogar y sentenciaron a esa familia a vivir sin una casa porque se la quemaron. El padre de familia observaba a su familia, están todos aquí, están todos bien. Ninguno estaba en la casa mientras se quemaba. Y parecía que no sufrían ninguna pérdida. No encontraron nada, sus perseguidores no encontraron evidencia para poder sancionarlos
de acuerdo a su ley, y cuando ya los dejan solos y se van, la niña más pequeña, la hija, la más pequeña, se acercó a papá y le dijo: Padre, no te preocupes por la Biblia, porque antes que ellos quemaran la casa, yo corrí con ella y la escondí en el campo. Ni siquiera fue el padre ni la madre, sino la niña más pequeña. Cuidó lo que siempre pensó que era el tesoro que ellos tenían como familia. Hoy cualquier cosa, un terremoto, un temblor, y sujetan la televisión para que no se les caiga. Cuidarían cualquier cosa. Hoy día una niña puede cuidar más su celular que su virginidad. Los conceptos, la moral a la que nos hemos convertido, una moral de mundo, y el mundo ha tenido, pareciera, más fuerza con todos sus medios con que nos han enseñado, porque están enseñando, están doctrinando, y pareciera que han tenido más fuerza para enseñarte una moral que se transforma, que cambia. Y Dios dijo: no, yo te metí en mi secreto. Y en mi secreto no te enseñé una moral, sino mi santidad. Santidad a Jehová, decía la frase que estaba escrita en los sacerdotes. Sé santo porque yo soy santo. E incluso hasta nos dice la palabra: ser perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros miramos, y de acuerdo a los filósofos, que la perfección está en que seamos diferentes el uno del otro. La perfección está en que seamos gente con defectos, que vivamos a nuestra manera, que le demos el gusto a nuestros sentidos. Pero la perfección del punto de vista divino es que Él nos alineó nuestro sentido a la obediencia a Cristo. Porque así está escrito: temo que como la serpiente con su astucia sedujo, engañó, hizo caer a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad para con Cristo. Nosotros, la Eva, que debe vivir al lado, al costado del Adán del que hemos nacido. Eva nace del costado herido de Adán, la iglesia nace del costado herido de Jesús. Que ahí está Jesús como el postrer Adán, pero dando más de lo que Adán al principio dio. Porque el postrer Adán está siendo sacrificado, su costado está siendo herido. Van a hacer una iglesia y él mismo la va a vestir con su propia piel, con un velo que es mejor que el velo que tenía el templo. Aleluya. Para que nunca más se descubra nuestra desnudez. Por eso, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos viendo? Nos enriqueció Dios y nos estamos volviendo pobres. O como dice la frase del profeta: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hay muchas cosas que Dios puede soportar, pero hay otras que no las podrá perdonar. Estamos llamados a ser como Él, a pensar como Él, a vivir como Él, a negarnos como Él se negó. Él nos invita a negarnos, no a negarlo. Algunos dicen negación, hermano, cuidado, no es llegar y decir negación, porque negación puede ser negar la palabra, negarlo a Él. No, la palabra es niégate a ti mismo. No es negación.
Esto no es un asunto entre nosotros de estar de acuerdo. Porque si fuese así, si esto estuviera basado en que todos estuviéramos de acuerdo, no llegaríamos a ningún punto. Es como le dijera a alguien que un día se acercó y una de las cosas que le dije: si usted, hermano, de acuerdo a lo que le enseño, usted dice, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted, Dios te preguntaría, y cuando yo lo puse a él como ministro, te pedí la opinión a ti para estar de acuerdo y ungirlo a él. Él fue el que constituyó, pero sin embargo, a medida que pasa el tiempo, estamos como aquellos profetas que decían, ¿en qué momento el Espíritu salió de mí para profetizar en ti? Todos tenemos el Espíritu Santo y por lo tanto todos podemos. No, el Espíritu Santo no es para que cada uno tenga su propia opinión. El Espíritu Santo es para que todos tengamos la mente de Cristo. Para que todos sintamos el mismo temor, no el miedo, sino el temor de Dios en nuestro ser. Un día se acercó un hombre a Jesús. Y cuando se acercó más para probarle, más que para consultar. No se acercó porque quería saber, aprender, ser enseñado, sino que para probarle. Y permítanme buscar este pasaje. Un intérprete de la ley, dice, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, de acuerdo a lo que tú dices, hazlo y vivirás. Tendrás vida eterna si tú haces esto que acabas de decir, amar a Dios y amar al prójimo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí entonces viene el relato, esta historia que cuántas veces ustedes la han leído, o la leyeron una sola vez, o algunos nunca la han leído, pero la oyeron y la predican conforme la oyeron, y la han predicado quizás cuántas veces, y la compartimos, la conversamos, o se predica en la calle, o hablamos sobre esto que hizo este buen hombre movido a misericordia. Entonces Jesús le relata esta historia y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, no tan solo le roban, sino también lo hieren. Porque una cosa es la ambición que te lleva a robar, a obtener de mala manera una cosa que alguien tiene valiosa, pero además de eso dejarlo herido. Entonces eran más que ladrones, de verdad había maldad en ellos. Pero eso fue lo que aconteció, lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Cuántos de estos
tres personajes mencionados aquí pasaron por ese camino. Los tres. ¿Cuántos de estos personajes pasaron cerca de él, moribundo? Interesante cómo participan ustedes. ¿Para qué le hago más preguntas? Mejor sigo haciendo un monólogo acá. Yo me voy a responder a mí mismo. Tres pasaron por el mismo camino. Tres pasaron cerca de él. Los tres también vieron, dice la Escritura, lo vieron. Pero uno solo fue movido a misericordia. Uno solo. Los otros dos estaban comprometidos consigo mismo. A veces estamos tan comprometidos con nosotros mismos, con mi santidad, con mi oración, con que yo soy santo, yo apartado, yo estoy para esto, que solo tuvieron cuidado de sí mismo, de su relación que tenían con el templo. El sacerdote, por ley, es obvio, por ley, porque lo primero que mencionó el hombre, ¿ve? ¿Qué es lo que dice la ley? Le dice Jesucristo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo has leído la ley? Bueno, la ley la hemos leído, ¿cierto? Que a pesar que dice estos dos grandes mandamientos que son maravillosos, porque esa es la respuesta adecuada. A veces respondemos conforme a lo que es cierto, conforme a lo que es verdad. Es como cuando Charlie era niño y yo hice la pregunta. A todo. ¿A qué venimos a este lugar? ¿A qué venimos a la iglesia? Charlie fue el último, él levantó la mano y dijo, sí, Charlie, a alabar al Señor, dijo. Bien. Y luego le dije, ¿pero viniste a eso? No. Pero sabía responder. Y eso nos enseñó a todos nosotros ese día, que todos sabemos responder. Pero es la realidad. ¿Qué dice la ley? Y él respondió con la mejor respuesta con la que puedes dejar a un maestro, lo dejas pero maravillado. Amar a Dios, dice la ley. Y amar a su prójimo. Y entonces Jesús utilizó al sacerdote y al levita para mostrarle a los dos hombres más sujetos a la ley, a los más respetuosos de la ley, a los más hacedores de la ley, aquellos que aún hasta con vestimenta reflejan la ley, muestran la ley. En todo sentido estaba la ley ahí. El que ve a un sacerdote está viendo a Dios, está viendo el templo, está viendo lo sagrado, está viendo la santidad, está viendo el poder de Dios, está viendo la ley. El no harás y el harás. Lo mismo el levita. El sacerdote no podía, a pesar que pasó por el mismo camino. Yo no sé cómo un sacerdote que no quiso contaminarse con un moribundo, pero igual caminó por el camino de los ladrones. Podrían decir, me voy a quedar en el templo y voy a vivir en el templo y no puedo salir por ningún camino porque son caminos de pecadores. Porque ¿dónde estaban los ladrones? ¿Este hombre fue asaltado porque se salió del camino o fue asaltado en ese camino? Un camino por el cual también transitaba un sacerdote. El levita. Pero del hombre moribundo, no, ellos no. Tocar a un moribundo era contaminarse.
Pero sin embargo fueron por el camino por donde estos salteadores, estos malvados, estos ladrones hirieron a aquel hombre. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees tú la ley? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo leen ustedes? ¿Cómo leemos nosotros las Escrituras? ¿Qué leemos? ¿Qué sacamos de ella? ¿Qué obtenemos? ¿Qué nos habla? Si es que oímos. Si no la lees, al menos oyes, pero la oyes, ¿qué es lo que es oír? ¿Qué es lo que es confirmar? ¿Qué es lo que es decir amén? Que hay veces que con nuestros temores no nos atrevemos a decir amén para no comprometernos. Como si Dios te va a juzgar por tu amén, cuando en realidad te va a juzgar por lo que oíste. Dios no está aquí para los que confirman, para los que están de acuerdo con Él. No es así. Porque si fuese así, entonces los que están en el mundo son todos salvos. El hombre de mundo es salvo porque nunca se comprometió con Dios, porque nunca dijo amén. ¿Qué dice la ley? ¿Qué habla la ley? ¿Cómo lees la ley? La ley, bueno, es lo más perfecto, es lo más santo y está reflejado en estos dos hombres, en el sacerdote y en el levita. Que mirado del punto de vista, sí, ellos hicieron lo correcto. No hicieron algo incorrecto. El sacerdote, de acuerdo a la ley, hizo lo correcto. ¿Cuántas veces tú has hecho lo correcto porque está escrito? ¿Cuántas veces hemos hecho lo correcto? Pero luego Jesús pone al tercer individuo en esta historia para decir, pero un samaritano que no es sacerdote ni levita, que no está comprometido con vestiduras, que no está comprometido con una unción, con un puesto, con un ungimiento, sino un hombre que seguramente ve la misericordia y la gracia de Dios. Porque los samaritanos eran los que adoraban en el monte, no en el templo. Ellos no estaban comprometidos con el templo. No estaban comprometidos con vestiduras sacerdotales. Y pasó este samaritano, que muchos le llaman el buen samaritano, en realidad dice samaritano nada más. Un hombre de Samaria, un hombre apartado, un hombre que no tiene al templo como el lugar donde habita Dios, sino que ellos creen que ha de adorarse en el monte donde se manifestó Dios una vez. Que iba de camino, vino cerca de él, o sea, igual que los otros dos pasó cerca. ¿Quiénes son de todos estos personajes mencionados aquí los que más cerca estuvieron de este moribundo? El samaritano. Los ladrones también. Porque le quitaron todo y le pusieron la mano encima y lo dejaron herido. Hay dos, digámoslo así, hay dos personajes que tocaron a este hombre. El que lo tocó para herirlo y el que lo tocó para sanarlo. Pero el sacerdote y el levita no lo tocaron ni para herirlo, no soy culpable. Pero tampoco lo tocaron para sanarlo y se volvieron irresponsables. ¿Qué ha hecho el Evangelio en tu vida?
¿Qué hemos oído? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué hemos visto? ¿Qué estamos oyendo? ¿Cómo leemos nosotros ahora la palabra? ¿Qué entendemos? ¿Qué riqueza hallamos en lo que estamos leyendo, lo que se escribió para nosotros? ¿O somos de aquellos que disfrutamos solamente de un culto, de un momento, de nuestras canciones, que a veces no sabemos si le decimos amén a lo que cantamos? ¿O es una terapia que tenemos y que nos hace descansar nuestras conciencias? ¿Cuántas veces hemos pasado al lado de un moribundo? ¿Qué hacemos frente al adulterio? Oh, ¿qué hacemos frente al ladrón? Y hemos procurado no tocarlo ni para una cosa ni para la otra. ¿Qué hizo el sacerdote? ¿Qué hizo el levita? No eran culpables, yo no hice eso. Eso le habrá pasado, y juzgamiento, ni siquiera juzgaron a los que lo robaron, no sabían ni por qué estaba moribundo. Solamente pudieron haber dicho, este está pagando sus pecados. Nosotros también fuimos pecadores. Pero cuando hemos llorado delante de Dios, a veces hemos entendido que hubo alguien que nos hizo ese daño. Pues así también son todos los demás pecadores. Porque esto no puede ser que lloremos solamente por nuestras faltas, justificándola como que hubo una influencia mayor. Oh, era esclavo del pecado. El diablo me tenía esclavo. Y acercándose, dice la palabra, hablando de este samaritano, dice, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿Dónde? En sus heridas, aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, o sea, hasta se negó, lo llevó al mesón y cuidó de él, dice. Primero lo vio, se acercó, le sanó, ungiendo su herida con vino y aceite, o aceite y vino. Le puso en su cabalgadura para que él se fuese a pie. Luego le llevó a un mesón. Y dice la palabra, cuidó de él. No es que llegó a un mesón y sacó dinero y pagó y cuídalo y yo me voy. No, cuidó de él. El primero que cuidó de él fue el samaritano. Y nosotros hemos entendido en las interpretaciones que el buen samaritano es Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuántas veces se ha interpretado que Jesús es ese buen samaritano y Él lo hizo? Él es el único santo, más santo que el sacerdote y que el levita. Se hizo como nosotros y caminó por el camino, un camino sucio, un camino contaminado. No caminó por encima de las nubes. No caminó por ese polvo blanco que nos parece, sino caminó por el mismo camino polvoriento. Y gracias a ello se encontró contigo. Y tú no eras el sacerdote ni el levita. Tú eras el moribundo. El ladrón vino a matar, vino a destruir.
Y Él tuvo misericordia y se acercó no tan solo a ti, sino a tus heridas. Curó nuestras heridas, las vendó, las ungió con aceite y con vino. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, otros interpretan al otro día, y aquí dice, versión 60, dice, otro día, al partir, dice. Pero primero le cuidó, ya le sanó, le curó, pero cuidó de él. Cuidar, ¿qué es lo que es cuidar? Busquen el verbo cuidar. Cuidó de él, no cuidó de sí mismo, sino cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Así dice aquí esta versión. Otra versión dice: cuídamelo. Y eso es lo que quiere decir. Está involucrado él. No está solamente el mesonero con el individuo herido, sino está él. Cuídamelo. Es mío. Cuídamelo. Que aunque yo esté ausente, soy responsable de él. Y cuando yo vuelva, si tú has gastado de más, dando a entender, cuídamelo, yo ya lo sané, lo curé, lo vendé. Mira, todas sus heridas están todo listo, todo eso. Yo lo cuidé en el momento de esa noche afiebrado. Sus heridas le causaron fiebre. El hombre no estaba bien y yo le cuidé, me desvelé por él. Cristo fue el primero que hizo la obra en ti. No olviden nunca eso. No hubo un evangelista cuidándote la primera noche. No hubo un pastor, no hubo un anciano, no hubo nadie que te cuidara la primera noche, los primeros días. Todos los demás querían aplicarte reglas, pero él quería sanar. Y luego dice, y él paga 2 denarios, dice, y cuídamelo. Como diría una madre, como diría un padre de su hijo, al ponerlo al cuidado, cuídamelo porque es mío. Y si ha de gastar más, es decir, mientras está contigo estos días que yo no esté, se afiebra y tienes que gastar algo por esa fiebre, cuídamelo. Y si gastas de más, si por alguna razón se quiso poner de pie y estaba débil y se volvió a caer y otra herida, cuídamelo. Él te sanó, te curó con su aceite, con su vino, con su sangre. Y han pasado, para mí han pasado, desde que me convertí, han pasado 43 años. Y en esos 43 años me he caído y se rompió mi rodilla. Pero él dijo, cuídamelo. Va a ser torpe mientras camina. Vas a ser torpe, pero él dijo, cuídamelo. No me lo maltrates. Cuídamelo. Yo lo hallé. Yo lo vi. Y yo lo curé.
lo puse en mi burro. Un día entró Jesús a Jerusalén montado en un pollino. Bendito Rey que entró a Jerusalén. Pero la parte no relata que Él se bajó de su burro para ponerte a ti y llevarte al mesón. Miramos la gloria con que le alabaron, pero Él no andaba buscando honra ni gloria, sino al perdido. Él no vino para que le cantasen y crearan tantas canciones por Él. A Él le gustaría que un día tú ignorases la canción y te dedicaras a tener la misma misericordia que hubo en Él. Qué mejor canción. Qué mejor canción, qué mejor alabanza. Y todo lo que gastes de más. Todo lo que gastes de más. A veces nos ponemos solo en la situación del samaritano o nos ponemos en la situación del moribundo. Pero ahora pongámonos en la situación del mesonero. Fabián, si tú fueras el mesonero. Y Él es el mesonero. Y Jesús viene y te trae un hombre moribundo por causa del pecado. Y Él paga. Tu servicio está pagado. Y te dice, cuídamelo. Y si ha de gastar, si ese hombre va a necesitar de tu oración, ora por él. Y no le saques nunca en cara a nadie en que oraste por él, porque el Señor te va a pagar tu oración. Está pagado. Todo está pagado. No tienes que curarlo, no tienes que rescatarlo. Una cosa yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Sigue regando. Al mesonero lo convirtió en un colaborador de una obra misericordiosa. Así también tú, predicador, enseñador, quien seas, Dios te ha convertido en un colaborador de su obra. Y Dios no quiere escucharte diciendo, ahí estás, se está portando mal otra vez sino Dios quiere que vayas a ponerlo a su cuenta. Y entonces Dios también anota. Cuando venga tengo que pagarle a Fabián. Y nos va a pagar. No nos dejó cualquier cosa a nuestro cuidado. Dejemos de murmurar el uno del otro. Dejemos de criticarnos porque hay uno y nos fuimos nosotros. Ayer dije, ¿por qué buena obra Dios te tiene que pagar? ¿Por qué buena obra Dios te tiene que exaltar? Y Dios podría decir, ¿y no estuve yo en ello? Cuando sentiste deseo de darle pan al hambriento, dime, ¿quién tocó tu corazón? Oh, si la canción dice, ni las hojas de los árboles se mueven, sino por el poder de Dios. Dios vela por todos nosotros.
Dios está en los males y en los bienes que suceden en la historia. Y en esa historia es probado cada uno de nosotros. Si el moribundo dice, disculpe los gastos que yo le he producido, ¿qué dirá Fabián? Hijo, está todo pagado. Tú no te acuerdas, tú estabas afiebrado el día en que ese buen hombre hizo algo por ti. Y el moribundo dice, hábleme de ese hombre. Hábleme de aquel que me encontró, que me halló perdido. Fue mi tío, fue mi papá, mi mamá. ¿Quién me trajo aquí? Tú no lo conoces, pero yo te hablaré de él. Yo vi a un hombre de misericordia. Entendí que tú eras un desconocido para él, pero te trató como si fueses nacido de sus propias entrañas. Oh, bendito amor de nuestro Señor, que tuvo misericordia de ti, que pudo haberte dejado moribundo. Aquella herida era herida de muerte. Tal vez ahora ya no tienes herida de muerte, pero cometes una falta, no será herida de muerte. Porque Él no te curó con aspirina. No te puso una inyección que dura 3 meses, sino vino y aceite. Y nos sanó para siempre. La herida mortal está sanada. Todas las otras heridas serán rasguños, pero te volverás a poner de pie, porque hay un hermano que está cuidándote, porque hay otra hermana que te está cuidando, y no que nos estamos criticando, sino que nos cuidamos el uno al otro, y nos decimos y nos recordamos acerca de aquel que tuvo misericordia. Luego la gran pregunta del maestro: ¿quién pues de estos tres? ¿Quién pues de estos tres te parece al que lo estaba probando, al que se estaba justificando? Como a veces hacemos nosotros también, nos justificamos. ¿Sabe? Delante Juan acá recordaba de que han pasado cosas y algunos ya no están. No sé de qué manera podemos decir ya no están, pero algunos ya no están, pero sí están en algún lugar haciendo la obra, y bendito Dios que los sostenga y los use. Porque yo no discipulé para que me fueran fieles, discipulé confiando en la palabra que sembramos en el corazón. Y esa palabra estará siempre allí. No sabemos de otros. Y tal vez alguien pueda tener una idea de, no sé, de alguien que a lo mejor está mal, está descarriado, apartado, separado. Sí, es probable. Pero nosotros, una de las cosas que siempre enseñé al principio, que después ya no fue un asunto que continuamos, pero una de las cosas que les enseñé fue diciendo que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, por voluntad divina, por gracia, por misericordia. Y que todos tengan la libertad de estar aquí y la libertad de irse. Y garantizarle a todos a que nunca los difamemos, que nunca difames a nadie. ¿Sí? Y a veces algunos tropezones, algunas caídas, algunas cosas que lastiman mucho. Alguien comete un pecado, ya es responsable los que ministran. Pero el Señor dijo,
Si algo gasta de más, yo lo pagaré. Sigan trabajando con todos, con sus hijos. Hagamos no tan solo el trabajo del buen samaritano, sino también del mesonero. No pierda las esperanzas. A veces van a haber cosas que te van a avergonzar a ti. Pero levanta tu cabeza, porque tú has hecho lo mejor que has podido. Y a veces te responsabilizan por tus hijos, te responsabilizan por otros. Está bien que te dé tristeza y tal bien pero eso no puede detenerte. Ustedes también sigan trabajando. Además, nunca nada haremos de más. Pero si algún gasto, Él te lo va a pagar. ¿Sí? Vamos otra vez. Sí. Y van a llegar 20, y 40, y 60, y de los 60 a lo mejor van a quedar 30, y queden los otros 30. Sigamos trabajando. Y si algún día esos se regresan, retornan, aunque no al mismo lugar, pero a Cristo, entonces se sabrá que tu trabajo no ha sido en vano. Sigan predicando. No cesen. No procuren salvarse a sí mismo. Ya no me hago responsable de este y de este otro. No. Yo me sigo haciendo responsable y no me avergonzaré de mi trabajo, de lo que tengo que hacer. Un día se fue un varón y se descarrió y parece que tomó su vida y la tiró al tacho de la basura. Así lo hizo. Pero en su desesperación me llamó y le dije: hombre, cualquiera sea tu situación y condición, cuenta conmigo. Aquí tienes un amigo, cualquiera sea tu condición. Eso no quiere decir que lo hago salvo. No estamos diciendo eso como para que usted diga: entonces puedo vivir la vida que sea. Claro, pero vas a tener a un hombre que te va a decir: arrepiéntete. Sí, la verdad te va a encarar de tal manera que va a producir como lo produjo los sacerdotes aquellos que se fueron lejos y el templo ya no estaba, Jerusalén. Oye, ya no hay Jerusalén, no hay Jerusalén. Oye, ya no hay templo. Y se fueron los sacerdotes y vivieron una vida como los gentiles y se casaron con mujeres de otras tierras. Pero cuando de pronto la esperanza de gloria otra vez afloró y se reconstruyó Jerusalén y volvió otra vez el templo, había que volver y los sacerdotes: oye, volvamos, en nuestra tarea. Y llegaron allá con esposa, con hijos, pero la verdad los confrontó y tuvieron que dejarlos, despedir a sus mujeres para sujetarse como estaba escrito. ¿Sí? ¿Sí? Te caes, párate. Pero menosprecia esas ropas contaminadas por el pecado. Menospréciala. Quiten el barro en el cual cayeron y volvámonos al Dios de la santidad. Porque no estamos predicando un moral. La moral, hermano, la moral te tiene fuera de una cárcel. Yo no tengo parte, nunca me han llevado preso, nunca. La moral te tiene fuera de una cárcel. Pero la santidad de Dios te tiene fuera del infierno. Pablo, a pesar que era el más moral de todos los hombres, estuvo preso.
pero dijo que le esperaba una corona. No es librarte, no, si me van a llevar preso, no, si no me van a permitir esto, no. Oye, con todo lo que se está viniendo, bueno, aquí ya, ¿para qué voy a ser tan indirecto? Mejor directo. No sé, hay que vacunarse para pase de movilidad. Y se justifican. No, es que si no, no tengo trabajo. ¿Y quién hizo venir maná del cielo? ¿Está clarito o no? Alguien va a decir, pero es tarde, pastor. Estoy más vacunado, voy con la tercera ya. Ya, ¿qué hacerle? Y viene la cuarta. Le va a salir barato a las autoridades, a los que gobiernan, a los que dirigen el mundo, porque tienen antenas andantes. ¿Sabían ustedes que antes que la vacuna, primero se hicieron firmas y ya está declarado en leyes, las patentes, ¿sabe de qué? Las patentes de las neuronas, pero neuronas no naturales, sino electrónicas. Y si esto llega a ser real, de que los vacunados lleguen a tener neuronas, entonces ya hay alguien que va a tener una patente para dominarte, gobernarte. Se acabó tu libertad. La iglesia era la entidad más valiente que debió haber estado en esta tierra para decir no. Pero corrieron porque no iba a poder ir al supermercado. Miren, no era la prédica, pero piénsenlo. No digan que no se los dije. Supieran ustedes lo que opinan los tipos creadores de varias cosas. Los creadores de cosas están diciendo no a la vacuna. Por ejemplo, el que creó el PCR, el que descubrió el PCR, todo eso, él está diciendo que esto es peligroso. No lo hagan. E inmediatamente lo censuraron y lo tienen por falso. Pero les gustó su descubrimiento. Utilizan su modo de poder saber que existe el COVID. Padre mío, tenga Dios misericordia. Y no te digo estas cosas para criticarte, ¿sí? Sino para que te autocritiques y que Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes. Oh Dios, si algún niño por la irresponsabilidad de un padre está vacunado, oh Dios, cuida a ese niño. Guarda a esa niña, Señor, por los hijos del futuro. No sé cómo irán a nacer con todas estas cosas que están colocando. Dios libra a esa juventud porque se va a casar y van a engendrar hijos. Que esto no tengan que nacer con ciertas problemáticas, porque estos nos quieren gobernar, van a conocer tus pensamientos. Supieras tú lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Claro, no te han crecido las orejas con la vacuna, no se ha deformado. Es una cuestión interna lo que está pasando, adentro. Bueno, se han echado a perder celulares. Oremos para que se eche a perder todo eso que está construyéndose dentro de nosotros. Dios te libre, hermano. Dios te libre. Oh, Dios mío. Se hizo porque se confió en algo.
Pero yo les digo que aquí no había que ser presuroso. Ojalá hubiesen sido presurosos para el discipulado, presurosos para las misiones, presurosos para el llamado de Dios. Pero no hemos hecho lo mismo. Porque una niña en el tiempo antiguo corrió para esconder una Biblia. Pero la niña de hoy va a cuidar su celular. Las mujeres de antes lloraban su virginidad. Y las de hoy juegan con su virginidad. Les hago responsable frente a la palabra. Pero a la vez les digo, Dios nos libre. Que nos guarde el Señor. Que nos pide, oh Señor, somos tu real tesoro. Que Dios nos guarde. Que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida, todos los días, días altos, bajos, días oscuros, claros, días dificultosos y días tal vez que sean buenos, días de bendición como días de maldición, cualquiera sea el día, nublado o despejado, todos los días el bien te seguirá y te guardará el Señor, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, te guardará de la ONU, te guardará de la Agenda 2030, te guardará de todas las malas intenciones, porque hay poder en la sangre de Cristo, a su nombre.